Vamos a iniciar el segundo módulo de nuestro curso Gestión de Programas para las Enfermedades No Transmisibles. El segundo módulo es Seleccionar intervenciones efectivas. Este módulo le puede tomar hasta 4 horas realizarlo, teniendo en cuenta estas videoconferencias, las actividades planteadas, los talleres y la autoevaluación. Este módulo incluye lo básico de la planeación efectiva de programas. Ustedes aplicarán lo aprendido en la sesión sobre prevención y control de las enfermedades no transmisibles para identificar las estrategias apropiadas que respondan a un problema de salud específico. Los objetivos de aprendizaje de este módulo serán: dibujar un diagrama causal para describir una enfermedad no transmisible o un factor de riesgo relacionado. Usar la Community Guide para identificar una intervención del comportamiento basada en la evidencia y una intervención política sistema ambiente, por su sigla en inglés PSE, para abordar una enfermedad no transmisible o un factor de riesgo. Para una intervención seleccionada también tendremos la capacidad de describir cómo se ha aplicado al menos una teoría o un modelo del comportamiento, describir cómo adaptar la intervención a la cultura local, o describir al menos los factores no basados en la evidencia que puedan impactar la intervención. El contenido de nuestro módulo será: seleccionar intervenciones. En él revisaremos todo lo relacionado con el modelo causal, la pirámide de impacto en salud y algunos aspectos claves de los modelos y teorías del comportamiento que se pueden aplicar en estas intervenciones. El segundo gran tema es buscar intervenciones basadas en la evidencia, en especial el uso de la Community Guide, una herramienta desarrollada por los CDC, y considerar los factores de la toma de decisiones no basados en la evidencia. Nuestros videos serán 4. En el primero revisaremos el modelo causal y la pirámide del impacto en salud. En el segundo, los modelos y teorías del comportamiento. En el tercero, qué son las intervenciones basadas en la evidencia y cómo consideramos los factores de la toma de decisiones que no estén basados en ella. Y finalmente, un pequeño tutorial sobre el uso de la herramienta de los CDC Community Guide. Iniciemos entonces con seleccionar intervenciones. Existen diferentes modelos que le ayudarían a determinar las intervenciones que se podrían utilizar para abordar un problema de salud pública. Entre estos, el modelo de vía causal, el modelo de pirámide de impacto en salud desarrollado por los CDC y las teorías y modelos de comportamiento relacionados. Estos modelos no son mutuamente excluyentes y pueden combinarse. Por ejemplo, el modelo de vía causal y los modelos o teorías del comportamiento te ayudarían a valorar qué situaciones o resultados podría cambiar y cómo algunas intervenciones particulares podrían o no cambiar estas situaciones. El modelo de la pirámide del impacto en salud le permite considerar el alcance potencial de las intervenciones. En general se espera que las intervenciones basadas en la evidencia le puedan ayudar a seleccionar intervenciones más efectivas. Las intervenciones basadas en la evidencia le ayudan a evaluar el nivel de certeza que puede tener sobre si una intervención le ayudará o no a cambiar ciertos resultados. En la tercera parte de estos videos enfocaremos en cómo investigar intervenciones basadas en la evidencia para ayudar a determinar si un tipo de intervención ha demostrado ser efectiva o no. Revisemos los métodos causales. Los profesionales de la salud quieren entender las causas de la enfermedad, pues queremos ayudar y prevenir controlar enfermedades y encontrar las estrategias de prevención que funcionen mejor. Para lograrlo, primero tenemos que identificar qué causa la enfermedad. Con un estudio a profundidad de una enfermedad y sus factores de riesgo, se pueden identificar estos factores causales. Sin embargo, esto puede ser muy complicado, porque en un estudio a profundidad usted puede encontrar que muchas de las cosas que están asociadas o relacionadas con las enfermedades, tales como la genética y las exposiciones ambientales, no son sus causas. Muchos factores pueden estar asociados con una enfermedad, pero no ser causales. Muchos investigadores y profesionales de la salud utilizan el método causal cuando examinan una enfermedad. Estos investigadores y profesionales quieren observar cuál es la causa directa de los síntomas y la enfermedad. Es una manera lógica y sistemática de determinar lo que causa una enfermedad sin confundir causa con asociación. Recordemos que asociación no necesariamente es igual a causalidad.
En algunos casos puede suceder, es uno de sus criterios, como lo vimos en alguna de nuestras sesiones anteriores. El primer modelo es el de la vía causal. La vía causal es una representación gráfica de una hipótesis. Muestra la relación lógica detrás de una causa y un resultado o evento. La vía causal puede ser utilizada para modelar enfermedades y tratamientos y ayuda a los planeadores de programas a entender por qué un problema o un factor de riesgo es importante. La vía causal le ayuda a identificar la causa lógica de un problema. Puede ser utilizada para crear una hipótesis sobre las enfermedades y puede ayudar a los planificadores de programas a entender por qué un problema o un factor de riesgo es importante. Este modelo de vía causal también es conocido como mapa causal o análisis del problema. Este es un ejemplo de utilizar una vía o mapa causal para enfermedades no transmisibles. Vamos desde los determinantes subyacentes a los factores de riesgo comunes y los factores metabólicos para luego ir a las enfermedades específicas. Estos mapas no son utilizados frecuentemente para tipos o grupos de enfermedades, sino para situaciones o enfermedades específicas. Estos mapas causales generalmente no intentan ilustrar todas las causas, sino algunas causas seleccionadas que podrían ser susceptibles de intervenir. Miremos entonces esos 4 componentes del mapa causal. Siguiendo la flecha, iniciando de izquierda a la derecha, los determinantes subyacentes podrían ser la globalización, la urbanización, el envejecimiento de la población y los determinantes sociales. Los factores de riesgo comunes determinantes, la dieta no saludable, la inactividad física, el consumo de alcohol o tabaco, la edad que no es modificable, la herencia que no es modificable. Los factores de riesgo metabólico, la glicemia elevada, la presión arterial elevada, la dislipidemia, la obesidad o la función pulmonar anormal. Y las enfermedades, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Revisemos un poquito más este diagrama de mapa causal. Los determinantes subyacentes son diferentes de los factores de riesgo comunes, que son características más bien individuales. Los determinantes físicos subyacentes son los factores contextuales de los ambientes de las personas que no pueden ser cambiados. Algunas veces son llamados determinantes ambientales. Lo que sigue, que son los factores de riesgo comunes, pueden incluir al ambiente social y económico en el que las personas viven o lo que les rodea, y los patrones de estilos de vida de su comunidad. Los factores de riesgo comunes y metabólicos representan especialmente los determinantes individuales. Algunos son modificables, mientras otros no. A menudo, el riesgo para una enfermedad inicia con un factor no modificable, como la edad, el sexo o la condición étnica, y luego progresa a un factor de riesgo modificable, el peso, la dieta, el consumo de tabaco. Esta puede ser la combinación y orden de los factores específicos que llevarían a la causalidad, más allá de solo una asociación. Observe que muchas enfermedades tienen los mismos factores de riesgo y determinantes subyacentes. Esto puede dificultar el establecimiento de una vía causal específica para una enfermedad no transmisible. Cuando estemos creando nuestro mapa causal para enfermedades crónicas, estamos mostrando que los determinantes de la salud y los factores de riesgo pueden causar una enfermedad. Los mapas causales también nos ayudan a observar qué se requiere de una estrategia integral que aborde los factores de riesgo principales y compartidos entre enfermedades específicas. Recuerden lo que revisamos en nuestro módulo sobre prevención y control. Vamos a intentar crear un mapa causal para diabetes tipo 2. Nuestra enfermedad entonces será la diabetes tipo 2. Los invito a que por unos segundos pensemos cuáles podrían ser los determinantes subyacentes, los factores de riesgo comunes y los factores de riesgo metabólicos que estarían relacionados con la diabetes tipo 2 y que podrían explicar la vía causal. Es posible que para nosotros sea mucho más fácil ubicar los factores de riesgo comunes y los factores de riesgo metabólicos porque estamos un poco más acostumbrados desde salud a reconocerlos. Factores de riesgo comunes pueden ser la dieta no saludable y la inactividad física.
los factores de riesgo metabólicos, la obesidad o sobrepeso y la elevación del azúcar en sangre, la hiperglicemia. Los determinantes subyacentes, la genética y el estatus socioeconómico. Esto es lo que puede considerarse una vía causal para la diabetes tipo 2. Si creamos un mapa causal para las enfermedades cardiovasculares, posiblemente observaríamos factores de riesgo similares. Cuando nos enfocamos en los esfuerzos de intervención, tales como el mejoramiento de la dieta y la actividad física, las incidencias de diabetes y otras enfermedades no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular, disminuirían. Por ejemplo, los estudios demuestran que mejorar la dieta y la actividad física pueden disminuir el colesterol sérico de una persona. Una reducción en 10% del colesterol en un hombre de 40 años disminuiría en 50% el riesgo de enfermedad cardíaca. A los 70 años, la reducción sería del 20%. Ahora ubiquemos este mapa causal con relación a las intervenciones. Cuando se selecciona una intervención, se pueden listar o mapear las causas que se reducirán o afectarán al implementar la intervención. Noten que si abordamos con una intervención de educación para el automanejo de la diabetes, es posible que podríamos disminuir el efecto que tiene la dieta no saludable, la obesidad o el sobrepeso y la actividad física, en este caso en las personas que ya tienen diabetes. Si yo estoy hablando de un esquema en la comunidad general, abordar estos mismos tres temas también tendrá un efecto importante en uno de los factores causales comunes, que es la inactividad física. Ahora vamos a revisar la pirámide de impacto en salud, un modelo desarrollado por los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. El mapa causal ayuda a los planificadores de programas a entender por qué un problema o un factor de riesgo es importante. Ahora, pongamos atención a un enfoque para seleccionar las intervenciones que pueden resolver un problema de salud y sus factores de riesgo. Esta es la pirámide de impacto en salud de los CDC. Los 5 escalones o niveles de la pirámide muestran el impacto en salud de los diferentes tipos de intervención. Algunas pirámides tienen más niveles, otras son específicas para un tipo o grupo de enfermedades. Observemos que al lado izquierdo aparece una flecha que nos señala impacto. ¿Qué podemos entender por impacto? Para nuestro caso, impacto tiene relación con qué tanto influenciamos o qué tanto llegamos. ¿Cuál es el número de personas alcanzadas? Esta flecha representa el impacto de cada nivel en la salud. El nivel de la base tiene la mayor influencia sobre la salud, mientras la cúspide tiene la menor influencia. Los niveles de la base tienen el mayor impacto sobre la salud. ¿Podríamos tener alguna conexión entre los ejemplos del lado derecho y los que se dieron en el modelo causal? Por ejemplo, los determinantes subyacentes de la salud son muy parecidos al escalón de la base, factores socioeconómicos. Estos incluyen a la pobreza y el nivel educativo, si tienes acceso a una vivienda segura y limpia, y el monto de la desigualdad de ingresos en la comunidad. Miremos los niveles de esta pirámide. En la base están los factores socioeconómicos, cuyos ejemplos pueden ser la pobreza y la educación. El segundo escalón es cambiar el contexto, hacer que los individuos tengan decisiones saludables por defecto, como por ejemplo los impuestos sobre los productos del tabaco o lo que se conoce con el nombre de leyes saludables. En el tercer escalón encontraremos las intervenciones protectoras de larga duración, por ejemplo, el tratamiento para cesar de consumir tabaco. En el nivel más próximo a la cúspide, la intervención clínica, que podrían ser los medicamentos para hacer tratamiento antihipertensivo o la hiperglicemia. Y en el último nivel, en el de la cúspide, la consejería de educación, que permitiría dar información, educación y comunicación sobre comer saludablemente o sesiones de actividad física. Algunos otros ejemplos. En los factores socioeconómicos podrían ser intervenciones, reducir la violencia, disminuir las exposiciones a tóxicos ambientales. En la escalera de contexto, los programas de transporte público o los requerimientos nutricionales mínimos.
En las intervenciones protectoras, las vacunaciones, la circuncisión masculina para el VIH. En las intervenciones clínicas, el tratamiento con antibióticos, el tamizaje para cáncer. Y en consejería y educación, la terapia o consejería sobre el comportamiento, los programas de actividad física comunitaria, la educación de salud basada en la escuela. ¿Cuál de los niveles es el más fácil de cambiar? ¿Por qué puede ser más difícil trabajar en algunos niveles que en otros? Suele ser más difícil cambiar la base que la cúspide. Lo que sucede en la base afecta a una mayor población. Algunas veces, la gente no entiende que los resultados en salud se relacionan con factores como pobreza o educación y piensan que no son asuntos importantes a cambiar. La cúspide tiene ejemplos que requieren menos tiempo y dinero para realizarse, lo que los hace más factibles, aunque podrían tener menor impacto en salud. Hagamos una pregunta. ¿Cuál podría ser una enfermedad no transmisible o un factor de riesgo que sea muy prioritario en su país? ¿En qué nivel se encuentran las intervenciones que están dirigidas a esa enfermedad o a ese factor de riesgo? Por ejemplo, si el consumo de tabaco es la prioridad, podemos tener diferentes niveles de intervención en el impacto que podrían tener. Las políticas o impuestos pueden tener un gran impacto en el nivel de cambiar el contexto, mientras que las campañas de cesación del tabaco podrían tener poco impacto porque están basadas en intervenciones clínicas individuales. Con eso, hemos cerrado el reconocimiento de modelos para entender el escenario en el cual se va a desarrollar la intervención. Complementando estos modelos, vamos a entender cómo se puede aplicar una teoría de la planeación de programas, que es lo que vamos a ver en el siguiente video.